Buenos días, público que nos escucha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este día de mañana tengo el agrado y el honor de contar con una invitada muy especial, de un tema muy diferente al que hemos estado acostumbrados en nuestro podcast y en nuestras sesiones, pero no menos importante. Claudia Zavala desde España, un placer poder contar contigo en este espacio y pues vamos a contar un poquito diferente de lo que, como digo, hemos estado hablando. Claudia es una especialista en el tema de desarrollo de cultura y un poquito con una visión bien diferente de lo que a veces creemos como cultura, que de verdad a mí me dejó muy impactado y creo que nos puede ayudar muchísimo. Claudia, ¿cómo tú estás en España? Hola Carlos, un saludo a ti, ¿verdad? Hasta Denver. Yo imagínate que en España tenemos 8 horas de diferencia en este momento, pero bien, estupendo, con un sol radiante hoy, haciendo frío, ¿verdad? Porque es Claro, temporada de frío, lógicamente, pero un estamos en sol invierno. radiante. Hemos tenido días de lluvia y un poco grises, pero hoy salió un día bonito. Y muy bien, encantada de estar contigo, con tus seguidores y bueno, con todo el placer para aprender y compartir en esta sesión de hoy. Bueno, sí, vamos a tratar. Bueno, Claudia, ¿hace cuánto te vienes de El Salvador? Yo entiendo que fue por algunas cosas familia, pero cuéntanos cómo ha sido tu tránsito, ¿por qué llegaste hasta España? Pues yo estoy en España desde hace 18 años, un poquito más de 18 años, 18 años y medio casi. Vine a estudiar, vine a hacer un máster. Yo soy licenciada en comunicación y periodismo, estudié en Ok. El Salvador, en la UCA, y tuve la fortuna de empezar a trabajar desde muy jovencita. Estaba todavía en la universidad, como con 19 años, entré a trabajar en un periódico en el país, luego pasé a otro segundo periódico, consolidé mi experiencia en prensa escrita, luego pasé a televisión, y estando ahí ya con unos 7 años de experiencia en mi ámbito, pues yo tenía la espinita, el gusanito de salir a estudiar fuera. Y sucedió que el programa en el que trabajaba en el canal de televisión en ese momento era un programa periodístico de reportajes en profundidad financiado por la cooperación danesa. Wow. Entonces, como yo era parte de periodista y presentadora, era productora, me tocaba rendir cuentas también de la gestión de ese proyecto. Estaba una señora contable que llevaba, ¿verdad?, la parte económica pura y dura, pero yo tenía que rendir cuenta de los resultados del proyecto, hacer informes y bueno, todo lo que se hace en este tipo de iniciativas, que es como tiene que ser, ¿no? De rendir cuentas de manera transparente con esos recursos que te han asignado, ¿no? En este Claro. caso, la cooperación danesa. Y ahí fue donde surgió mi inquietud por formarme en el tema de proyectos. Yo dije, bueno, ya soy periodista, soy comunicadora, la pata de proyectos me vendría muy bien porque siempre he sido una persona inquieta, con ideas, con ganas de hacer cosas y todo se queda en el aire si no sabes Así es. consolidarlo, ponerle, ¿no?, objetivos, actividades, costos, hipótesis, todo lo que sabemos que lleva esa Sí. matriz de proyectos, aunque sea básica. Y así fue como empecé a buscar becas en España y tuve la suerte de que en la Universidad Politécnica de Valencia me recibieran con una Bueno. buena beca. En ese momento te estoy hablando desde hace 18 años, en el año 2005, y ya para 19 años. Me formé con los ingenieros de la Politécnica en esos temas. Y después estuve trabajando 7 años en la fundación de un sindicato en proyectos puro y duro, ¿verdad? Así de todo el diseño, Rígido. gestión, seguimiento, evaluación de proyectos, todo eso. Entonces fue un gran aprendizaje. Esa fue como la pata, como el enganche, digamos, para Sí. salir del país, aunque para mí no fue inicialmente la idea de emigrar. Yo nunca pensé que Ni la esa mía salida tampoco, te cuento. académica, yo me imagino que a muchos nos pasa, ¿no? Sales con la idea de, en mi caso, formarte académicamente y luego se van dando oportunidades. También estudié otro máster después en dirección estratégica de comunicación, otras cuestiones en marketing digital, etcétera, pero se fueron dando como oportunidades Claro. académicas, laborales. También conocí
a la persona con la que me casé, ¿verdad? Con la que tuve un hijo, formé una familia. Entonces fue como que todo el rompecabezas, ¿verdad? Se fue armando, fueron apareciendo las piezas y de repente dije, con los años, pucha, soy un inmigrante, estoy realmente fuera ya mucho tiempo, porque yo mental y emocionalmente no había hecho el proceso real, sí, porque además siempre tenía mucho contacto con mi país, ¿verdad? claro, Todos los años, siempre pues con la gente con la que había trabajado, estábamos hablando de generar proyectos, ideas, entonces era como que yo siempre estaba con una pata en mi yo país. creo, y fíjate que ahí te comparto muchísimo lo mismo, porque, bueno, yo solo tengo 5 años de estar en Estados Unidos, voy para 6, pero uno vive con la pata allá. Sí. Y dada la naturaleza, y te lo digo en tu caso que tienes 18 años, también aquí he conocido gente con 20 y sigue pensando allá. Y en Sí. ese sentido, Claudia, ¿qué te llevó a moverte al tema de cultura? Porque vamos a hablar mucho de eso hoy y de verdad que cuando tú me contaste tu historia, dije, no, esto lo tenemos que poner porque es algo un poquito diferente a los temas empresariales y cosas que hemos estado hablando, pero que está enmarcado en la visión del crecer, del desarrollarnos Sí, y de exponer parte de la visión que Karmara tiene, ¿no? definitivamente, luego de trabajar durante bastantes años en temas de proyectos, la que fue mi primera tutora de tesis me invitó a trabajar el tema de comunicación y divulgación científica en un instituto en el que ella ya era la subdirectora. Wow. Entonces me dijo, como me había tutoreado en mi tesis y sabía, pues yo siempre he sido muy aplicada, la verdad. Y me dijo, yo confío en que tú me puedes ayudar en esto. Era para un proyecto concreto, primero, porque me acuerdo que el dinero que había en ese momento era para ese proyecto en Eso. particular. Iba a ser algo corto, como 6 meses nada más. Yo acababa de tener a mi hijo, me acuerdo, y yo dije, bueno, sí, es un reto, es un desafío. Era un instituto especializado en innovación. Y luego los resultados a ella le gustaron, se dio que se generó otro dinero para hacer más cosas y me dijo, ¿te atreverías a hacer esto mismo, pero ya en todo el instituto, con los 40 científicos de 11 nacionalidades Wow. distintas, trabajando cada uno el Wow. tema de la innovación a su manera? Era como, y yo Wow. dije, madre mía, o sea, ¿En qué rollo me metí? pues, Dijiste tú. de salvadoreño, si yo te iba a decir algo con H, vea bien grande. Pues, ¿en qué Los que ustedes mundo? van no lo entenderán. Créeme lo que lo Y entienden. yo no sé por qué, o sea, la muchacha buscando lo fácil, no, lo difícil. Y dije, sí, ¿por qué Así no? O sea, somos los un salvatruchos. Siempre reto, nos me metemos en rollos que encantó, no somos. un gran desafío. Entonces, cuando me preguntas cómo se vincula a lo cultural, es porque esa experiencia para mí fue tan drenante, honestamente, a nivel mental, ¿verdad? Y intelectual, era muy demandante, que de repente dije, yo necesito hacer algo que como que me quité, Sí, como descompresionar, ¿verdad? Así como soltar, sí, 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 liberar. sí. ¿Qué puedo hacer? Y yo llevaba muchos años sin vincularme nuevamente a mi origen de la escritura, a lo que a mí me encanta hacer, ¿no? Claro. La comunicación social. Que no me cuesta hacer, además lo disfruto muchísimo. Y entonces se me ocurrió, me voy a abrir un blog. O sea, era la época de los blogs Sí, sí, y sí. compré el hosting, me acuerdo, el dominio, puse Diáspora Azul, tampoco lo pensé mucho, no tenía ninguna expectativa de nada, simplemente dije, quiero contar historias de mujeres inmigrantes que como yo se están desafiando en un país distinto al suyo. Punto. O sea, tampoco sabía Mucho dónde quería rollo, llegar. ¿verdad? No, tenía ganas de escribir para que me ayudara a balancear esa situación que en la que estaba de verdad como con mucha tensión. Honestamente te digo que así fue como empezó todo, cero expectativas. Y empecé a entrevistar pues eso, a mi ex compañera de la universidad, a la amiga de la prima de la hermana, de no sé quién, así, ¿no? Los que tenía en Facebook que iba agregando y empecé a escribir esas historias y de repente, bueno, las compartía, a la gente le gustaban, yo disfrutaba muchísimo haciéndolas
Y una de las cosas que surgió cuando hablaba con estas mujeres, en su gran mayoría compatriotas, el 90% son salvadoreñas, viviendo en países como Suecia, Islandia, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Corea del Sur, China, o sea, lugares súper distintos todos, coincidían en un punto que yo también lo empezaba a entender porque, como te digo, ya me había convertido en madre, y era el hecho de, cuando uno está fuera de su tierra, qué fácil es perder nuestra identidad. Totalmente. Y nuestra identidad pasa por esas cosas tan sencillas de la cotidianidad como cómo nombramos el mundo, ¿no? ¿Qué palabras usamos para comunicarnos? ¿Cuáles son nuestros códigos? Entonces, más allá de mantener el idioma español, que en mi caso no era un problema porque vivo en España, claro, pero yo te aseguro que digo aquí una frase en salvadoreño y nadie me entiende. O sea, me pongo ahí o sea, me van a decir que lógico. Entonces, de allí surgió la idea de generar productos didácticos, ¿verdad? En forma de cuentos, por ejemplo, fue lo que se me ocurrió en su momento, para brindar unas herramientas, ¿verdad? Útiles, fáciles, accesibles, divertidas, para las familias, ¿verdad? Para esos adultos y esos niños que estaban en esa situación, o habían nacido ya fuera del país, o habían llegado bien chiquitos a ese nuevo país, y entonces era como una brújula de identidad, ¿no? No nos perdamos, estamos sumando, estamos agregando, disfrutando de una nueva cultura, que es una gran riqueza, pero nosotros ya somos algo, ya traemos algo, y eso lo tenemos que promover y preservar. Y esa fue la idea. Y en ese sentido, Claudia, cuando te escucho a ti, yo me transporto a mis años de infancia, a mis años educativos, y digo yo, ¿para qué quiero esto, verdad? Y, o sea, yo me acuerdo cuando me ponían a leer los libros de Claudia Lars, de todo ese montón de gente, yo decía, ¿para qué quiero esto? ¿Por qué me va a servir? Me acuerdo porque en algún momento tenía que hacer un montón de tareas y nunca lo entendía, pero escuchándote hoy lo veo del otro lado. ¿Cómo es de importante el no perder esa naturaleza o esa identidad? Porque al final del día es lo que nos identifica, más allá de la cotidianidad, ¿no? Sino de dónde venimos y por qué somos. Cuando tú, y lo digo por experiencia propia, pero en ese sentido, cuando tú empiezas a hacer esto y empiezas a entrevistar mujeres de otros países, ¿cómo fue la reacción de la gente cuando empezó a escuchar tu diáspora azul, que es lo que nos estás contando, y un poquito la idea, ¿qué te dijeron? ¿Qué quisieron? ¿Cómo fue la reacción? Fíjate que era bien curioso, bien bonito, porque algo que me sirvió a mí como de línea de base para saber desde qué lugar acercarme a estas historias, ¿verdad? Es aparte de una cuestión básica de código ético fundamental, que es el respeto a la historia del otro, ¿no? Fue conocer la investigación de un investigador, valga la redundancia, de un psiquiatra español llamado José Bachotegui, que es quien más ha profundizado en lo que llama duelo migratorio, que es lo que vivimos las personas que emigramos cuando salimos de nuestra tierra. Qué es lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestra psique en general, en nuestra personalidad, y ¿no? Cómo se va fraguando toda esa nueva estructura en la que tú te tienes que mover porque estás obligado a adaptarte a ese nuevo entorno al que llegas, desde una nueva lengua, un nuevo clima. Estábamos hablando hace un ratito de la temperatura que he hecho en Denver, ¿verdad? Te aseguro que en El Salvador jamás la habían vivido y tienes que adaptarte a eso. Entonces, pasan tantas cosas por tu vida en ese momento que es importante entenderlo y saberlo. Entonces, a mí el trabajo de Joseba me ayudó un poquito para saber qué teclas un poquito tocar a la hora de hablar con ellas, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención, fíjate, Carlos, cómo podemos llegar a normalizar un montón de situaciones que es importante también nombrarlas, que es importante valorarlas, que es importante darte el tiempo de decir, es que estoy pasando por un duelo. Primero, reconocerlo como un duelo, ¿no? Lo que has dejado, lo que dejas atrás, lo que cambias, ¿no? Como las serpientes que van mutando y que son mecanismos de supervivencia.
Entonces, es interesantísimo porque no siempre hacemos ese ejercicio. Y ahí yo me atrevería a decirte, evidentemente respetando aquí las historias de los hombres, que deben ser seguramente muy enriquecedoras en ese sentido. Yo he profundizado más la de las mujeres. Las mujeres además tenemos como la tendencia a echarnos encima, ¿verdad? Más, nos puede pasar a los hombres también perfectamente, pero como a echarnos encima la cuestión más emocional de la Claro. familia. Entonces tengo que estar bien y aguantar y no demostrar mi tristeza y mi dolor porque este barco no se puede hundir, ¿no? Por Entonces la todas las naturaleza, consecuencias. por la naturaleza del matriarcal que vivimos en nuestros países, ¿no? Claro, la luchona de este Sí, aguante más, y sí, así le pasó. Además, como, pues así tú dices, si venimos además de familias que han emigrado, tú dices, pues esto habrá vivido también mi mamá, mi abuela, mi exacto, tía, todas las que pasaron por eso. Debe ser lo normal, ¿no? claro. Lo normal es entender que es un proceso difícil, de duelo, no para que te eches a llorar y entres en el drama y te quedes allí instalado, sino para gestionarlo desde otro lugar, desde otra mirada y también incorporar herramientas en tu día a día que te hagan atravesar ese proceso de una manera más sana, ¿no? Y eso era lo que pimponeábamos con esas mujeres. Fíjate, fue súper enriquecedor porque ellas me decían algo y me decían, ah, eso es exactamente lo que a mí me Sí, pasa. O ah, ahora le entiendo, ahora sé por qué tal cosa. Y se iban armando como historias muy, muy enriquecedoras en ese sentido que creo yo que cuando alguien las lee y que está pasando por algo parecido, ¿no? Similar, tiene un, tiene un propósito, ¿sabes? El saber y, que estás trabajando historias para que le puedan servir a alguien, eso es muy alentador. y precisamente eso es una de las cosas, pero pregunto porque yo que tengo poco de estar aquí, aunque había venido antes, cuando me encuentro con patriotas en diferentes ambientes, sobre todo económicos y empresariales, que es donde más me muevo, pero muchas veces, y es bien curioso, porque muchas veces no damos por hecho que hay una transición de vida desde allá para acá, así tengan 5 10 20 años. Hay gente que vive todavía con más ahínco lo que pasó allá Sí, y aunque sabemos que estamos en un país distinto, economía, cultura, etcétera, etcétera, no hay ese quiebre físico ni vivencial sobre la naturaleza de donde estás ahora. Ahora, en exacto. el caso, tú mencionabas el caso de los hombres, yo tenía un poco de conversaciones con algunos y quizás no está esa parte que tú mencionas del asumir un rol más protector como el de la mujer, pero a nosotros nos pasa algo diferente. Tratamos la manera de ver lo que se vea en la calle para hacer lo que sea necesario por familias. Y en ese momento para nosotros es todavía mucho más fácil perder la identidad, muchísimo más fácil que la mujer, porque la mujer por naturaleza siempre está conectada. Uno de hombre lo pierde mucho, mucho más rápido. Y fíjate, y si hablamos del tema cultura, el tema del que vamos a hablar ahorita, de la Sí, colección Coloreye, eh, aún más, porque nosotros como hombres, quizás por la manera en cómo fuimos educados, por los estigmas, por lo que tú quieras, tenemos más esa sensación de educar a nuestros hijos en nuestras raíces, por la naturaleza que andamos en la calle, lo que sea. Y te lo digo desde la experiencia personal y de la que he visto de otros, no somos conscientes del valor cultural, de verdad, somos muy inconscientes. Lo asumo como a cierto punto hasta con pena, pero es así. sí. Y hoy entrando en tema de tu colección, cuando yo lo vi, a mí me acordé de un libro que se llamaba Escuela para Todos en El Salvador. No me acuerdo Ajá, dónde, yo me que lo, acuerdo, que lo sí. hacían Escuela para los todos. Escuelas para Todos, que lo hacían unos ticos, creo que lo hacían, pero no sé en qué parte, pero yo me acordé de ese libro cuando vi tu colección, que ya se lo vamos a mostrar a los que nos ven, y dije, wow, si esto era lo que miraba. Y un poquito a lo que hablamos al principio, de que uno no es, allá como renegaba por eso, ahora cómo lo añoro, Señora, ¿entiendes? sí. Entonces, y hago esta relación por eso que tú decías, perdón, el hecho de perder la identidad cultural y ver cómo la recuperamos. Hoy cuéntanos cómo se te ocurrió y qué es y para dónde va Coloreye.
Ajá. Fíjate que fue bien curioso porque también a mí me pasó, yo tuve un proceso así como el tuyo, no es que de repente tuviera Sí. Los Ángeles, así la revelación, me da, y salió ahí el cipitillo y coloré, o sea, no, pues sí, sino que además, Carlos, yo tenía un montón de capas y a lo mejor tú entenderás lo que te quiero decir, que es cuando en un entorno como el nuestro, y somos más o menos de la misma generación nosotros, ¿verdad? Que nos grabaron hacia fuego de que tenías que estudiar, ver y ser profesional y trabajar en esto, y entonces que el ingeniero, la arquitecta, la licenciada, ¿verdad? Entonces, además cuando te saliste de eso, y yo de alguna forma pues seguí teniendo la oportunidad aquí de seguirme formando, ¿verdad? Académica y profesionalmente, bendito Dios, crecí mucho, pero para mí meterme en ese mundo también significó quitarme un montón de etiquetas de cómo yo había estructurado mi propia identidad también, ¿verdad? Personal y profesional. Entonces, y fue un camino mío en el que inicié con un cuento que se llama El Tesoro de Coporo, que solo que nos lo enseño aquí. Rápido, es un cuentecito que se puede personalizar en línea. Además lo hicimos con un informático. Fíjate, estaba yo todavía en el instituto de divulgación científica. Fue como el puente. No, lo mío es tecnológico, lo que estoy haciendo. Mi producto es tecnológico. Porque me da como cosa irme al otro lado. Imagínate hasta dónde estaba, cómo a veces esas creencias limitantes nos amarran un montón y nos bloquean un montón la creatividad y las posibilidades que se te pueden abrir, ¿verdad? Fue lindo el cuento, me encantó cómo quedó, pero yo debo de ser muy honesta, lo hice todavía como con esas bridas, como un caballo, todavía que quede bonito, pero así muy tecnológico, muy no sé qué, se arma de esta manera, es casi como una aplicación. Y lo trabajé con gente de aquí, de España, pues muy buena, muy profesional y tal, la ilustradora y todo, pero todavía no había bajado ahí a lo mío, a lo que se siente aquí en la boca del estómago, que uno abre ese libro y dice, ¡oh! O sea, vea, o sea, te sale la foto de vos tomando agua en la manguera, ¿verdad? Esa es mi infancia. Sí, o sea, yo sí, para llegar a ese punto tuve que hacer mi propio proceso personal, que no fue nada fácil. Y cuando llegué de hecho, casi de inmediato, y siempre me gusta contar esta anécdota, yo colección Colorelles la hice absolutamente aprovechando el tema de las redes sociales, de la tecnología. Yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Mamás Salvadoreñas por el Mundo, que siempre las menciono y les mando saludos, ¿verdad? Porque son como 4,000 salvadoreñas en este grupo, viviendo en un montón de países del mundo. Y allí me acuerdo que yo escribí, hola, ¿hay aquí alguna ilustradora o alguna diseñadora? Porque ya más o menos tenía la idea de empezar con hacer esto de ilustraciones, ¿verdad? O sea, así decía, un librito para colorear, o sea, así como... Y salió Melinda, una diseñadora que vive en Texas, que no tengo el gusto todavía de conocerla, en Dallas, Katia, y ella fue la que me recomendó a Lupi, que es una muchacha de San Vicente, que es la que hizo toda la línea gráfica de Colorelles, o sea, con la que compartimos, fuimos armando, ella ahí fue haciendo sus propuestas, y yo fui como afinando, íbamos ahí pimponeando hasta que llegamos a lo que de verdad más o menos tenía en la cabeza, ¿no? Y así fue como surgió, primero Colorelles, luego el otro de juegos infantiles, que es el segundo, ¿verdad? Que son nuestros juegos tradicionales. En el caso de Colorelles son nuestras palabras autóctonas, ¿verdad? Salvadoreñas, como acucucho, está como en estilo mandala, no sé si se ve bien. Ajolotado, imagínate. Ajolotado, acucucho, ¿verdad? Buruca, bayunco. Tiene el significado en español y en inglés a pie de página. Son 50 palabras, ¿verdad? Para colorear. Y el de juegos infantiles son nuestros 12 juegos tradicionales, digamos los más conocidos, también en español y en inglés con su explicación. Entonces está también. Fíjate qué interesante, porque como te comenté en algunas conversaciones previas a este podcast, de esta reunión, nuestra visión como cámara es conectar
nuestro talento en Centroamérica, específicamente en El Salvador en este caso, aunque nuestra idea es cubrir Centroamérica, con las oportunidades que tenemos aquellos que estamos en economías más desarrolladas. Entonces, cuando tú mencionabas que a través de alguien en Dallas, después te fuiste a alguien a San Vicente y te Sí, desarrolló toda la parte ilustrativa, esa es una de las razones que como cámara vamos buscando, conectar ese talento tan nato que tenemos en nuestros países con la oportunidad que tenemos en estos países, en tu caso España, sí. para construir productos y servicios que al final del día en estas economías se consumen. Y qué mejor, fíjate, qué bonito el modelo, qué mejor cuando estamos rescatando de manera novedosa nuestra cultura en libros y en este tipo de material para un mercado como el nuestro. Sobre todo para aquellos que vivimos aquí, en todo el mundo, fuera de nuestra patria, a través de esa conexión que se sigue desarrollando desde El Salvador, aunque tú dirías desde España, ¿no? Sí, sí. Yo estoy así como versos sueltos, se dice aquí, así perdida, porque Sí, aquí sí, en claro. España, pero realmente para mí, pues no hay distancia. Ya ves, estás ahorita en Denver, yo todos los lunes tengo una reunión siempre con la persona que colabora conmigo, que está en El Salvador, luego estoy siempre hablando con gente de Estados Unidos, ahora con gente de Italia, también he estado hace un ratito hablando por otra cuestión, entonces no hay, hoy realmente no tenemos distancia física. Y a mí me parece, fíjate, el hilo de lo que estás diciendo, para centrarnos y ya ir como hilvanando un poquito Sí, el trabajo de las cámaras de comercio, que me parece súper interesante destacarlo, porque creo que no solo que ya es una labor importante el hecho de conectar, sino también intentar innovar en esos modelos, ¿verdad? Porque para mí una de las cosas que ha sido fundamental en mi proceso, estoy hablando de mi proceso, no estoy claro. diciendo que así tenga que ser, ni que sea mejor que otro. En mi proceso es que ha sido un modelo totalmente de cero y que se va armando en el camino, es súper plástico. O sea, yo digo, yo quiero esto, quiero armar esto, y le voy metiendo esta otra patita, voy armando esta otra patita, y como tengo también el chip de los proyectos, ¿verdad? En eso me ayudó toda la experiencia anterior, lo voy como metiendo en una matriz también todo, pero primero Claro. es el ejercicio creativo y luego también va viendo Ya la esto parte técnica, ¿no? y ajustándolo, ¿verdad? Vas como quitando esa brecha entre lo que puede ser una idea pura y dura a lo que de verdad puedes aterrizar. Entonces, me parece que la cámara puede servir también en ese sentido, la Cámara de Comercio, para innovar, y luego el gran tercer paso es para generar conocimiento. Es Correcto. decir, este nuevo modelo que estamos hablando del de Claudia, pero puede ser el de Antonio, el de Paquito, el de Quien Juancito, sea. este nuevo modelo que a esta persona le ha servido, ¿verdad? Vamos de alguna manera a, a documentarlo, a sistematizarlo, ¿verdad? Para ver si a alguien más le puede servir. Ahí es importante también armar esas redes, ¿verdad? Claro. Entre el sector público, el privado, la academia, ¿verdad? Me parece muy importante vincular a la academia, a las universidades, ¿verdad? Generar cátedras en ese sentido, clases sueltas, masterclasses, de decir, Fíjate, vamos a hacer un estudio de caso de tal negocio, ¿no? De tal y experiencia, punto. fíjate que ahí, Me pues, parece súper interesante tener ese y es, motor de y ida y de vuelta. precisamente escuchando tu historia, o sea, a mí me cautivó el tema de la cultura, pero escuchando tu historia por el tema profesional de donde tú vienes, nosotros tenemos como cámara, tenemos un proyecto para este año que es un centro de innovación. Fíjate, y es un centro de innovación basado en habilidades que tenemos en Centroamérica y en el mercado que vemos en estos países. Te invitaré a otra conversación de eso para hablar más técnicamente de Sí. esto, porque me parece que después, con tu ayuda, podemos hilvanar algo un poquito interesante. Pero volviendo al tema de cultura, yo no quería dejarlo de decir, pero volviendo al tema de cultura. Obviamente esto empieza a caminar, entiendo que tiene 2 años, 1 o 2 años, ¿no? Sí, yo llevo enfocada un año. Colorelli se hizo hace 5 años. Estaba ya listo, Órale, pero yo centrada y en ya promoverlo y estar centrada en eso solo un año. Y en el último año se ha hecho también juegos infantiles y la Pipirihuani, que es la última, la de trajes wow. típicos
salvadoreños. Ajá. Digamos que de todo el proyecto, que para mí la mamá de todo esto es Diáspora Azul, ¿verdad? Son las Sí. historias de mujeres, 6 años. Wow. Pero de forma concreta, de ya ponerle nombre, tenerlo muy definido y todo, 1 año. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Entiendo que tienes algún acuerdo con Cancillería para la exposición de esto, por lo que me comentabas, pero más allá de la exposición gubernamental, que es muy importante obviamente, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Es decir, nosotros como Cámara, te lo digo, como te lo dije al principio de la conversación, antes de que habláramos aquí, estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa porque creemos y lo vemos por naturaleza propia. Hace unos días estuve en Utah, igual, hay gente allá que dice, yo le conté un poquito a un amigo que estaba hablando con él, le digo, fíjate que esta idea, tráemelo, yo quiero verlo. Y se lo mostré en Amazon, porque sé que también está disponible en Amazon. Y me dice, qué interesante. Pero más allá de eso, ¿cómo ha sido la respuesta, Claudia, de la gente cuando ve tu proyecto, tu producto, y ve esa necesidad o mejor dicho, ve algo como yo lo vi, sobre todo para nuestra generación? Sí, yo empecé, si te soy muy sincera, hace 1 año, que estuve en mi país por una cuestión personal también, y dije, voy a imprimir unos colorelles, o sea, que tengo ahí, porque me apetecía regalárselo a amigos que sabían que habían tenido hijos, o uno tenía un nieto, una persona que había sido compañera mía en el canal de televisión, y dije, les voy a regalarlo, ese ratito que los pueda ver, tomar un café, les quiero regalar el colorelle. Sí, pero yo todavía no lo estaba comercializando así a gran... Masivo. Y me acuerdo que una de esas personas que está metida en el mundo de imprentas y de libros y tal, no es salvadoreño, pero se encarga de traer, imagínate, se encarga de traer de fuera de su país productos hacia El Salvador, culturales, y adaptarlos a nuestra cultura, a nuestra línea, ¿no? Y cuando lo vio, me dijo, solo estaba Colorelle, todavía no estaba ni Juegos Infantiles ni la Pipili. Y me dijo, ¿y esto? ¿Y qué bonito? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo has hecho? Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Y salteó tu naturaleza de aquí les cuento todo y así, entonces fue en ese viaje cortito donde se activaron como las posibilidades. Y yo dije, bueno, pues voy a empezar a moverlo un poco más. Y ya lo subí también a Amazon. Sucedió algo para mí mágico que yo dije, para empezar a moverlos en tiendas, en puntos de venta físico en El Salvador. Yo dije, puchica, vender en el aeropuerto debe ser súper difícil. Carlos, el primer punto de venta que se me abrió fue el aeropuerto de El Salvador. Entonces, y yo dije, yo cada cosa que iba pasando era como mi hijo. Sí se puede. Sí, no, y era como que solito, ¿verdad? Si la gente lo veía y solito era como que se vendía solo. Y luego, gracias a Dios, fui abriendo más puntos. Actualmente tenemos 9 puntos de venta, son 7, pero uno de ellos tiene como varias tiendas, entonces son 9 puntos de venta físicos en El Salvador, más Amazon y una tienda de Etsy, que también he iniciado, ¿no? Con algunos diseños de eso. Y debo decir algo que me parece importante, que yo creo que a lo mejor lo has hablado alguna vez desde el lado de la cámara, y este tema de la innovación, y es cómo generar equipos diversos. Cuando yo empecé con esto, la persona que me empezó a abrir, que yo me regresé a España, ¿verdad? Porque pues, tenía que volver. Ella, la primera colaboradora que tuve es la hija de una amiga, una muchacha súper jovencita, que con aquello que uno dice, bueno, y que me vaya ayudando. Pero ella, o sea, fue una niña que tuvo una visión tremenda desde el principio, me ayudó con las pilas que tienen hoy los de 20, 22 años, que te dan 3 vueltas en un montón de cosas a nivel de visión tecnológico y tal, me encantó. Luego ella se tuvo que ir a estudiar a Argentina algo, y tuve la suerte de reconectar con alguien que había sido compañera mía en el canal de televisión, que se estaba jubilando. Y ahora mi colaboradora es una señora que ha sido
quizás la mejor productora de televisión que ha tenido El Salvador. Yo me atrevo a decirlo porque no es solo que valore su capacidad y su talento, sino que le tengo mucho cariño y está trabajando conmigo, colaborando conmigo. Es una señora que ya se jubiló. Entonces, toda esa expertise, toda esa capacidad, todo ese capital que ella ha acumulado, para mí es una gran riqueza, que a veces pensamos, ¿verdad? Los dos extremos, te estoy hablando yo, que miramos nosotros a veces con desdén, estos bichos ni saben hoy, si solo quejarse, saben, no quieren ni trabajar. Sí. O esta otra señora que qué va a saber, para nada. O sea, el proyecto, la colección Floreyes se ha visto enriquecida, no solo por todo lo que le meto yo y la visión y la parte creativa y el desarrollo, sino estos perfiles por los que yo abogo tremendamente y que me parece que enriquecen tanto y que se tiene que verbalizar y contar estas experiencias, de decir, los equipos diversos en cuanto a género, a edad, a cuestión de nacionalidades, de visiones, son los que generan las mejores experiencias, por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Y precisamente ese quizás es el mensaje en todo esto, a partir de tu propia experiencia, y vamos a ir cerrando ya para tratar de hablar del tema de cómo vamos a seguir los siguientes pasos, pero creo que por lo que tú mencionas, esa diversidad de edad, de culturas, oportunidades, crea la diversificación pensando en algo. Como cámara, yo en lo particular y todo el equipo que está conmigo, estamos convencidos de que mientras más diverso, mejor. Que al principio es complejo, porque uno quisiera que la gente quiere que la gente todos vayan con el mismo ritmo y todo. Ajá. Pero tu ejemplo de vida es bien interesante y con este proyecto muy particular, porque estás sacando algo que los que estamos de esta edad, que es la edad de oro, ¿verdad? Porque somos la mejor edad, vamos a decirlo. Nuestros 40, maravillosos. Sí, nuestros 20, yo me siento de 20. O sea, pero a lo que voy es, nos vuelve a conectar con esa identidad que, como te dije al principio, como hombres, o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que le hemos perdido. O sea, por eso en esta conversación te lo dije, el momento en que yo vi eso me acordé de ese libro porque era el que me hacía leer un montón, pero que hoy por hoy quisiera tener uno. Entonces cuando veo lo tuyo me hace recordar esto. Y ese equipo multifacético, dimensional que tú has construido, tiene un producto que va más allá de la naturaleza comercial, va más allá de eso, porque es un impacto social, es un impacto que genera identidad, que genera valor, que genera oportunidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, ya como para ir aterrizando, Claudia, porque nos quedan 10 minutos, pues, ¿cuál es el mensaje que tú ves y buscas para, con esta propuesta, para ir tratando de como cámara? Vamos a seguir conversando con esto, tenemos un plan por ahí que discutir, pero ¿cuál es tu visión para Estados Unidos, específicamente en este sector, que podemos aportar como cámara? Fíjate que a mí lo que me gusta pensar es que la cultura es todo. O sea, realmente siempre hay gente que confunde cultura con folclore. Sí, exacto. Es una manera una manifestación, digamos, bastante visual de la cultura. Pero la cultura es todo ese conjunto de costumbres, tradiciones, modelos de pensamiento y también ejercicios de innovación que vas haciendo en el camino. La cultura está en constante cambio, la cultura no es inamovible, esta es mi cultura y aquí me quedé, ¿verdad? La cultura es todo lo que vamos generando juntos. Por eso en ese sentido la cámara también, cualquier tipo de gremial, cualquier grupo humano también va generando cultura. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper importante saber que la cultura es un derecho. Todos tenemos derecho a acceder a servicios y a productos culturales de calidad, ¿verdad? Que creo que también aquí voy a decir algo que quizás va a ser un poco incómodo, pero bueno, también para innovar hay que incomodar un poco, sí, claro, y cambiar el pensamiento y mejorarlo. Yo creo que casi siempre hablamos
del valor de la cultura, pero nadie quiere hablar del precio de la cultura, de lo que cuestan los productos culturales, los servicios culturales, para que lleguen a tener ese valor que, repito, debe de ser un derecho para todos y para todas. Entonces, pienso que el gran desafío también hoy en día es hacer cómo generar una serie de productos y servicios culturales de calidad para la gente, con corresponsabilidades, ¿verdad? Tanto del sector público, privado, académico, ¿verdad? Que llegue a revertir a la gente, y entonces sí hablemos de un valor cultural, pero esto anterior tiene que ser sostenible. Claro. Entonces, ¿cómo generar eso de manera sostenible, de manera digna, claro, para que todas las personas que están involucradas en el proceso de generar productos y servicios culturales también sean reconocidos? Entonces, pocas veces se hace ese ejercicio, ese debate de decir, y creo que también hay mucho prejuicio negativo alrededor de claro. ese mundo. Entonces, hay que cambiar el chip, modificar, y generar nuevos modelos. Creo que a través de ver y de sistematizar y de dignificar nuevos modelos, es que también ese pensamiento puede ir cambiando y mejorando, ¿no? Y en ese sentido, creo que las cámaras pueden ser como protagonistas, ¿verdad? Catalizadores también. Catalizadores también de eso, ¿no? Totalmente. Perfecto. Generar, promover, desarrollar y avanzar con un beneficio para la comunidad. Perfecto. Claudia, cuenta con nosotros. Vamos a conversar más adelante del plan de acción, porque, como te dije, a mí me tocó la fibra de mi infancia, y esto creo que hay que recuperarlo en pos de nuestras nuevas generaciones, para que no se olviden, porque muchos ya nacieron aquí, muchos ya El Salvador lo ven como, pero no se dan cuenta de que parte de eso es lo que nos hace diferentes, parte de esto es lo que nos hace hasta cierto punto innovadores, porque obviamente son cosas que van a ir trasladándose de generación en generación, y por esa misma razón tratemos de no perder de dónde venimos a través de este tipo de productos como los tuyos. Y que, como tú dices, y me gustó lo que dijiste, que hay que hay que separar folclore de cultura. Cultura es algo mucho más grande que solamente una palabra, una identidad. No, es una forma de vida. Y yo, en lo particular, te pongo a disposición todas nuestras conexiones, nuestras oportunidades que vemos aquí, para desarrollar este capítulo cultural desde esa perspectiva, en nuestro alcance. Vamos a tener una conversación más adelante con el cónsul también, aunque entiendo que ellos ya lo tienen, pero vamos a crear una actividad un poquito más fuerte para darle valor a tu producto, y al final del día rescatar eso, y potenciarlo para que esto no se pierda y los que vienen atrás lo conozcan. De verdad que, Claudia, sí, es una conversación que puede dar para toda la mañana, pero bueno, yo sé que ya es tarde para ti también, y te agradezco de todo corazón que poder compartir contigo este momento. Y como te digo, vamos a seguir hablando, y pues estamos a las órdenes. Danos un mensaje al final y ahí nos vamos. Bueno, un abrazo fuerte a todas las personas que están siguiendo este espacio. Me encanta de verdad que podamos hablar de estos temas, sobre todo lo que hay detrás, ¿verdad? Porque uno mira un libro, una ilustración, algo bonito, pero lo rico es hablar de la experiencia humana que hay detrás y de todo lo que se puede activar a partir de ahí. Así es que es eso. Si alguien está interesado en conocer un poquito más de los libros, tú lo mencionaste también antes, están disponibles en amazon.com, y yo también, y en redes también nos encuentran como Colección Coloreyer. Ahí busque. No, con mucho gusto. Ya atendemos, amor. Sí, tenemos Coloreyer, amor. Le tenemos Coloreyer, va a querer, amor. Lo va a querer, amor. Ya para cerrar, también tenemos una idea de traer ese material a través de los canales que nosotros conocemos. En los próximos días hablaremos de eso, pero nuestra intención es apoyar. Así es que, nuevamente, gracias, Claudia. Un abrazo desde aquí, con frío, porque estamos con frío los dos, pero bueno. Calentito. Sí, yo también estoy aquí abrigadita. Así será. Bien.
Un placer, cuídate mucho. Aguante como buen salvadoreño ese Como frío. si ha aguantado los calores de San Miguel, ¿cómo no aguantar este frío? Cuidadito con San Miguel, yo soy migueleña. Por eso te estoy diciendo. Yo lo sé. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Chao. Cuídate, bye.